entonces Camila me pidió para hablar un poco sobre la mejor direccionamiento, entonces, de la tecnología de ultrasonidos para los postoperatorios. Acá en Brasil nosotros utilizamos mucho, sí, la técnica, que de una forma muy rica es la programación del equipo de Tony Dan, justamente con protocolos direccionados para los tratamientos de pós-operatórios, não somente na estética, por também pós-embarazos e hasta pós-operatórios de cirurgias ortopédicas, entonces, porque estamos hablando de la cicatrización. Estamos hablando de la cicatrización de la piel, del remodelamiento de las fibras, de la mejora total de una nueva forma de circulación de sangre en la área. Entonces, es posible en el equipo tenemos una combinación de la utilización del ultrasonido y más corrientes eléctricas justamente para que uno potencialice la indicación o la forma de uso de otro. Solo para recordarmos, entonces, estamos hablando de que hay necesidad, sí, de tratarse muy bien los postoperatorios o postcirúrgicos, y que hay herramientas indispensables y lo principal es hacernos una buena evaluación de cada paciente en cada momento que está en un postcirúrgico, porque hay fases diferentes a cada día después de una cirugía. Porque, por ejemplo, después de 3, 4 días, estamos cambiando las fases desde una fase inflamatoria para lo que llamamos de una fase de fibroplastía y después o remodelamiento. En cada fase hay necesidad de estímulos diferentes, justamente para que para que se possa, entonces, potencializar su resultado sin causar ningún riesgo de intercorrencias, de peora o hasta de una necrosis o hasta de una contaminación, sí, por procesos de postoperatorios no bien preparados, no bien cuidados, ¿sí? Hoy estamos hablando mucho de que tenemos muchas cirugías, ¿sí? Faciales y corporales, de acuerdo con la necesidad. Está cada vez más fácil hacer una cirugía porque se bajó el precio, porque hay muchas oportunidades de estar procurando buscar algo que te haga muy más contenta con tu imagen, con tu personalidad, con tu autoestima, sí, estar bien consigo, estar bien con tu vida y con tu apariencia, sí. El trabajo de la estética hoy es potencializado y principalmente en un postcirúrgico. Acá en Brasil nosotros hablamos mucho así. Gostaríamos mucho que los médicos nos indicasen también los pré-cirúrgicos, pero no es tan usado esto acá porque muchas de las veces los pacientes no están disponibles con la posibilidad del tiempo y también de costos para esto. Y muchos médicos no lo hacen porque no saben que es tan importante quanto em pós-operatório a ser um pré-operatório, pero hay una gran discusión acá con esto y creo que se va por mucho tiempo también, ¿sí? Es importantísimo saber que los profesionales entonces que trabajan con la estética pueden ayudar mucho a hacer un tratamiento para que los postoperatorios se pasen con la mejor posibilidad y no tengamos ningún riesgo entonces de las principales preocupaciones que son las intercorrencias, ¿sí? Las dificultades de los procesos de la cicatrización, los grandes hinchazos o edemas, las equimosis, ¿sí? Y los cuidados principales.
La eficacia es que depende también de toda la planificación médica, cuál es el tipo de cirugía que está se pasando, porque hay técnicas y muchas técnicas de cirugías y nosotros profesionales que estamos trabajando con el postcirúrgico debemos conocer las técnicas que los médicos están utilizando porque hay diversas formas técnicas, algunas que hacen mucho más fibrosis, otras que no hacen tantas, no pueden dejar tantas fibrosis de acuerdo con la intensidad cirúrgica y la cantidad de piel que se sacó y la cantidad de grasa que se sacó de la área, cuál es la edad de tu cliente y muchas cosas que pueden interferir. Los cuidados entonces son importantísimos, es un factor importante para la prevención de las complicaciones y tenemos un buen resultado satisfactorio a cada cliente. Y en las cirugías plásticas, que son lo que más nosotros acá en Brasil nos deparamos, es que es un procedimiento invasivo, que hay riesgos, entonces necesitamos cuidar mucho. Análisis bioquímicas de sangre es necesario, saber cómo está la salud y los profesionales de estéticas deben saber también cómo están sus clientes, justamente para saber cuál es la mejor técnica, tanto pre cuanto postoperatorio. Los exámenes todos deben ser solicitados por los médicos, pero nosotros debemos saber también de cómo está la salud de cada paciente. Hay otras condiciones que pueden interferir mucho en los postoperatorios, principalmente en peoras, por ejemplo, de necrosis. Las personas que no son capaces de dejar los cigarrillos, ¿sí? Y es importantísimo que sea suspenso, ¿sí? Haga una suspensión de su uso por tiempos antes y después de una cirugía, para cualquier cirugía. Las sustancias que van a aumentar la circulación y son afinadores de la sangre, y todo esto es preocupante de cómo está la salud, principalmente cuando vamos a utilizar una técnica en pre y postoperatorio, que vamos a tener aparatos que pueden potencializar mucho la circulación, que pueden potencializar mucho la capacidad de metabolismo de las células, justamente para que no podamos entonces perjudicar ninguna fase de lo pre y postoperatorio. Es saber cómo están las correctas indicaciones médicas de acuerdo con cada paciente. ¿Sí? En la estética está mucho consolidada con fundamentos científicos estos tipos de preparo y también de tratamiento después, porque necesitamos, y nuestros clientes también nos están dejando tratarlos justamente porque necesitan tener más rapidez, eficiencia y más funcionalidad en estos momentos. ¿Sí? Cualquier cirugía vaya a nos dejar con cicatrices, esto es preocupante también porque muchas personas están encantadas o con una gran ansiedad por los resultados, pero no se preocupan que para hasta llegar a los resultados van a tener dolor, van a tener hinchazos, van a tener mucho desconforto, van a estar necesitando de cuidados especiales, ¿sí? De cómo bañarse, de cómo se cuidar, de cómo se movimentar, de cómo mover su cuerpo en un postoperatorio. Debes tener muchas veces una persona para ayudar, muchas veces en los primeros días, justamente para que no haga ninguna forma de movimiento o falta de cuidado que pueda perjudicar. Esto nos profesionales de estética debemos sin siempre tener como capacidad orientar a todos, ¿sí? Porque vamos a nos cuidar mucho de la calidad y de la ubicación de la cicatriz. Los procedimientos estéticos están relacionados muchas las veces con los pacientes de acuerdo con la área, ¿sí? El sitio operativo, la cicatrización y una técnica quirúrgica de cada profesional médico.
Debemos estar preocupados también, sí, con la edad, porque cuanto más jóvenes sea, más rápida se pasa la cicatrización. Por ejemplo, en un postcirúrgico que me voy a utilizar un ultrasonido, por ejemplo, en una piel más joven, los procesos inducidos, indicados o estimulados por este equipo son más rápidos, más intensos y hasta debemos cambiar la intensidad. Y la cicatrización por sí es mucho más rápida en una piel más joven porque hay más metabolismo activo. La temperatura es importante también porque grandes o hasta pequeños aumentos de temperatura en la área ayudan a cambiar la circulación justamente para tener una buena vasodilatación y de acuerdo con esto llegar mucho más sangre y oxígeno que va a nos ayudar a permitir mucho más efecto. La ausencia de infección es importantísima, podemos utilizar técnicas que nos ayuden a controlar la proliferación de las bacterias, por ejemplo, o hasta de otros agentes que van a contaminar la piel. Y van a peorar el proceso de cicatrización y podemos tener una cicatrización alterada, no adecuada, ¿sí? Sustancias cáusticas, alcohol, tabaco, disminuyen mucho la nueva formación de los tejidos, corticosteroides, la dosis alta y mucho prolongada perjudican mucho el proceso de cicatrización y la retardan mucho de acuerdo con cada piel, también y con la edad y con su estilo de vida y su cuidado, su cantidad de agua que está utilizando todo el día también. La diferencia es importantísima y la vitamina C nos ayuda mucho a prevenir a nos ayudar a prevenir intercorrencias y ayuda a la síntesis de colágeno también. Entonces, por ejemplo, puedo hacer un preoperatorio, un precirúrgico con ultrasonido, con un gel que tenga activos cosméticos que puedan nos ayudar a aumentar la circulación, a producir más efectos oxigenantes y nutritivos para que tengamos una buena cicatrización. Ahora, cuando vamos a hacer una idea, por ejemplo, para que te puedan indicar a los profesionales que tengan las tecnologías, es hacer un preoperatorio para ayudar todas las situaciones de cicatrización y mejora de cada día a cada cliente. Podremos pensar en 30 días de preoperatorio, empezando desde el momento cuando ya se sabe la fecha de la cirugía. Este tiempo va a nos ayudar entonces a prevenir las situaciones de peora o de dificultad. ¿Sí? Evaluar los factores relacionados entonces a disfunción estética, condiciones de alteraciones o desviaciones posturales, retracciones musculares, deformidades, todo esto pudiendo estar relajado o hasta tratado antes de la cirugía, justamente porque pueden perjudicar los postoperatorios. Evaluar las condiciones circulatorias del paciente justamente para la cicatrización, preparación de la piel con la posibilidad entonces de mejorar el tono del tejido, la hidratación y la elasticidad. Entonces, hidrataciones cosméticas, activaciones vasculares, tonificación muscular y de los tejidos, prevención y de la proliferación bacteriana, control de la exacerbación sebácea. Entonces, preparar, limpiar muy bien la piel, estar con una piel limpia y adelgazada, justamente para que los procesos de cicatrización se queden mejores de acuerdo con estos preparos. ¿Sí? En los postoperatorios,
Sí, todos los profesionales deben saber cuál es el tipo de cirugía que se pasó, tejido profundo o no profundo, lo que se pasó en la técnica médica justamente para que no se pueda perjudicar los procesos de postoperatorios de acuerdo con la técnica. Saber cómo están los músculos y la propia piel, cómo están los procesos de hinchazón postoperatorios, cicatrices, dolor, sensibilidad. Debemos hablar mucho con nuestros clientes justamente para saber si estamos tranquilos y que podamos entonces empezar el uso de aparatos. Pero hay aparatos, sí, que pueden empezar hasta 24 horas después de una cirugía. Acá en Brasil hoy muchos profesionales están empezando a utilizar esto desde el momento en la clínica médica y casi que de inmediato a una cirugía. Cada vez más los médicos están tranquilos y conociendo más las técnicas que se utilizan en postoperatorios para que tengamos entonces mejores efectos postoperatorios. Sí, lo que debemos mirar y preguntar es saber, entonces, para poder empezar las técnicas de aparatos son cómo están con dolor, hinchazón, moretones, esto es importantísimo y hay muchos moretones de acuerdo con las técnicas y hasta hematomas y la diferencia es que en los hematomas tenemos mucha sangre abajo de la piel que muchas veces necesitan volver a la clínica, al hospital, justamente para sacar este exceso de sangre que se acumuló abajo de la piel. Pero los moretones son mucho más fáciles de tratarnos con las técnicas de postquirúrgicos y postoperatorios. Cómo está el sistema linfático, cómo está la posibilidad de drenaje de acuerdo con la técnica que se pasó en la cirugía, la congestión de la circulación venosa, ¿sí? De acuerdo con la capacidad de volver el sangre que se salió de los vasos justamente para volver al sistema linfático y después al sistema del sangre para disminuir el visual así de equimosis en la área. La congestión de la circulación venosa es muy importante también para disminuir la dolor, sí, en la área, porque se van a salir con el sangre los residuos del proceso inflamatorio de la cirugía también. ¿Cómo está la circulación capilar, la más superficial de la piel? La ausencia de sensibilidad en la área de la cicatriz principalmente y la presencia de vendajes de compresión en las cintas, de cómo cada médico se indicó su postoperatorio de acuerdo con la técnica cirúrgica. Nosotros debemos saber todo esto justamente para que podamos entonces definir lo que vamos a utilizar y si es posible, por ejemplo, tratar luego arriba de una cicatriz, de acuerdo con el tiempo, de acuerdo con la técnica, de acuerdo con la liberación de cada médico, ¿sí? Cuando hablamos entonces de los equipos de ultrasonido para los postcirúrgicos, debemos saber que muchas de las situaciones es que todos los equipos de ultrasonido, independiente del tipo, son equipos que van a hacer lo que llamamos de cavitación. Y la cavitación es una cantidad de energía en la piel, en la superficie o hasta abajo, en la grasa, en los músculos, que va a nos permitir cambiar este efecto mecánico en calor, en calentamiento en los tejidos. Y de esta forma, entonces, debemos nos preocupar mucho en los postcirúrgicos con las programaciones, con las decisiones de protocolos, porque en cada
cada fase debemos cuidar mucho de la posibilidad de aumentar mucho la temperatura de la piel y empeorar las fases. Entonces, en un equipo de ultrasonido, el equipo del Velox y hasta LipoZoom y DualZoom son equipos que van a trabajar con una frecuencia fija de 3 megahercios. Esta frecuencia es una frecuencia adecuada para la profundidad de cualquier tipo de cirugía, hablando que esta frecuencia es capaz de llegar hasta una profundidad de 2 hasta 3 centímetros. Entonces, se va a llegar con tranquilidad desde la epidermis, la dermis, la hipodermis o la capa grasa y hasta, de acuerdo con la área y la profundidad, el tejido muscular, sin los músculos abajo de la cirugía. Lo que se pasa es que lo cuidado principal que vamos a utilizar con el equipo, en el equipo Velox tenemos un programa totalmente preparado para esto. Cuando estamos entrando en la programación y nos dije que tenemos un post-cirúrgico o post-operatorio de fase aguda. Acá estamos hablando como 2, 3, 4, hasta 5 o un poquito más días de post cirúrgico, que es en la fase de la cicatrización, que es la primera fase donde tenemos mucha inflamación. Y acá necesitamos de los efectos mecánicos de la cavitación del ultrasonido, pero no podemos aumentar la temperatura en la área del tratamiento. Solamente necesitamos de los efectos principales, que son los efectos mecánicos, que justamente nos ayudarán a mejorar la circulación del sangre, la circulación del linfa, acá del sistema linfático, para disminuir los hinchazos y también mejorar los moretones o equimosis de acuerdo con la mejora de la circulación. Y la principal acción del efecto cavitador es que es mecánica a movilización de los tejidos. Acá, entonces, en los procesos inflamatorios, tenemos la posibilidad y lo más adecuado es trabajar con 10%, justamente porque el tiempo de disminuir la producción de calentamiento es el tiempo para bajar totalmente cualquier aumento de temperatura. Y la frecuencia de la programación de lo equipo es determinada de 100 o 16 hercios. Y la diferencia acá es que la profundidad de acción está direccionada al tipo de la cirugía que se pasó. Una cirugía más superficial o una cirugía más profunda. Las frecuencias más bajas son más profundas y las frecuencias más altas son más superficiales. Esta frecuencia acá nos dije que, mismo trabajando solamente 10% de acción mecánica, debemos también preparar intervalos de frecuencia para tener seguridad de utilizar la acción mecánica sin peorar cualquier momento el proceso de la cicatrización. Por ejemplo, acá en Brasil hay mucha discusión si es posible utilizar ultrasonido en un postcirúrgico, porque podría, por ejemplo, aumentar las fibrosis. Pero es importante saber de que a cada indicación se cambia la programación justamente para no tenermos estos riesgos. Claro que se empezó a hacer un paso cirúrgico que está en una fase aguda, es preocupante producir calentamiento, entonces no se utiliza un ultrasonido continuo acá, solamente un pulsado.
Entonces, en el programa del equipo hay sí un programa específico de postcirúrgico a fase de programación aguda con 10%, justamente para tratar de no piorar ninguna situación térmica o de calentamiento excesivo. Hay también en el programa de postcirúrgico a fase subaguda, que es después de los 5, 7, 8 días de una cirugía, cuando se baja la principal intensidad de la inflamación, y acá se está cambiando la migración de los fibroblastos, está se cambiando también la permeabilidad de los vasos de sangre, está se cambiando también la disminución da cantidad de linfa y de la activación del sistema linfático. Entonces, el segundo día adentro del programa de postcirúrgico, la segunda programación es subaguda con un ciclo de trabajo de 20%, porque ya podemos empezar con un estímulo más importante acá y también cambiando las frecuencias de acuerdo con la profundidad de acción. Si es, por ejemplo, una cirugía de abdominoplastia o si es una liposucción, de acuerdo con la técnica médica utilizada. Acá entonces se empieza a trabajar con esta intensidad, la potencialización de energía desde los 7, 5, 7, 8 días después de una cirugía, y se va a trabajar hasta 15 o poquito más, de acuerdo con la evolución de cada paciente, ¿sí? Porque hay personas más sensibles que tienen mucho más liberación de sustancias inflamatorias, y personas que tienen un proceso de cicatrización más intenso y más rápido. Acá entonces creo que con seguridad hasta 15 días aproximadamente, la programación de 20% justamente que estamos aumentando la intensidad de acción mecánica, porque para aumentar la circulación no necesitamos de calentamiento acá también. En la tercera fase del programa de postcirúrgico es la fase crónica o un postcirúrgico postoperatorio crónico, indicado en casos donde sea necesario pequeño efecto térmico. Ya se puede empezar con un poco más de calentamiento, porque acá ya se pasó la fase inflamatoria y nosotros podemos entonces aumentar la intensidad de energía mecánica, pero ya se empieza a cambiar más calentamiento, porque la energía mecánica, cuando se va pasando a cada camada del tejido, cada camada por su composición es capaz de absorber una cantidad de energía que desde la epidermis se absorbe un poquito, a dermis se absorbe un poquito más, y abajo en la capa grasa se absorbe más. Entonces, a cada camada se va pasando la energía mecánica, se va absorbiendo esta energía y cambiando en calentamiento. Esto efecto térmico acá está también indicado de acuerdo con una buena evaluación, porque, por ejemplo, cuando ya tenemos acá un poquito de fibrosis, ya está empezando la posibilidad de tener fibrosis. Las fibrosis necesitan de un poquito de calentamiento para estar más flojas, sí, para que podamos entonces hacer una movilización mecánica con las manos o con otro equipo que nos ayude a esta técnica. En este momento es importante sabermos que no podemos pasar en la piel y hasta en la profundidad de la cirugía no se puede pasar de 37 grados, porque de 37 grados abajo nos ayuda a utilizar un estímulo en una proteína que nuestro cuerpo, nuestras células producen, que es una proteína de shock térmico que llamamos, que son las proteínas que estimulan los efectos fisiológicos de este calentamiento, y estas proteínas relajan
todo lo colágeno que esté ya con una fibrosis. Y después de este relajamiento, entonces podemos hacer una buena movilización mecánica con las manos o con otra técnica, porque esto es adecuado. Entonces, en un postcirúrgico, de acuerdo con las fases y cada tiempo, podemos cambiar la programación del Velux justamente para que tengamos entonces un efecto muy bien tranquilo, si piorar situaciones y no perjudicar las fases de los postcirúrgicos. Esta fase crónica, dijimos que muchas veces empieza desde 15 a 21, 20 días aproximadamente y se vaya a progredir hasta 30, 40, 45 días de acuerdo con la cicatrización de cada paciente. Y después de eso, muchas veces 50, 60, 80, 90 días, entonces tenemos otro programa en un mismo equipo que es justamente para tratar las posibles fibrosis y adherencias que tengan se quedado, mismo que se tenga hecho un buen postcirúrgico, o hay ainda, se pasa una situación que es las pacientes que no hicieron ningún tratamiento postcirúrgico y después de tanto tiempo buscan un tratamiento justamente porque están mirando que están con fibrosis, ¿sí? Entonces, acá ya necesitamos un poquito más de intensidad porque ya se pasó toda la fase inflamatoria, ya se pasó toda la fase subaguda, ya se pasó la fase crónica, casi que estamos en un postcirúrgico tardío, ¿sí? Y lo que es importantísimo, entonces, en la fase de fase aguda, subaguda o crónica, acá solamente en el programa del equipo se pasa el ultrasonido solito. No hay ninguna terapia combinada con corrientes o con otra situación específica, ¿sí? Para los postcirúrgicos, solamente el ultrasonido. Tranquilo, ¿alguna pregunta? Sí, yo tengo una consulta. Con respecto al tiempo de tratamiento, ¿cuánto es lo sugerido por área? ¿Y es en todas las etapas al mismo tiempo Muy o según bueno. la etapa va variando? Así, la literatura científica nos dice que el tiempo de cálculo para utilizar el ultrasonido es tamaño de la área del tratamiento. Por ejemplo, es un área de 5 centímetros por 5 centímetros. Tenemos acá 25 centímetros cuadrados, entonces se divide esta área por el tamaño de la era del ultrasonido. Esto para cualquier ultrasonido convencional. Por ejemplo, en Velux tenemos entonces 19 centímetros del ERA. Entonces ganamos mucho tiempo acá, sí, es rápido esta aplicación. 25 dividido por 19, 1 minuto y medio, 2 minutitos por una área de 5 por 5 aproximadamente, ¿sí? Muchas veces no es una grande área de trabajo, muchas veces vamos a hacer una evaluación manual y miramos que tienes poquitas fibrosis pequeñas en puntos específicos. Entonces, se va a poner este tiempo por cada fibrosis de tratamiento, ¿sí? Ya. Ahora tengo una gran área, una área de liposucción, por ejemplo, que hay una gran equimosis, ¿sí? Quiero trabajar para bajar esta cantidad de sangre que se salió de los vasos acá a una área de 20 centímetros por 20, por ejemplo. Tenemos 400 centímetros cuadrados dividido por 19.
20 minutos, ¿sí? Pero la ganancia del Velox acá es que es un equipo que tiene una era muy grande comparado a a la competencia en el mundo. Es una era muy buena justamente porque ganamos mucho tiempo y la energía se está distribuida totalmente en una era como una gran eficiencia mecánica. No tenemos espacios de los equipos, por ejemplo, que tienen un gran cabezal, pero adentro pequeñas eras, 3 eras pequeñitas. Entonces, acá es un equipo que se pierde mucha energía. En el Velox es una gran área única de energía de emisión del efecto mecánico. Entonces, siempre, mira que es fácil una, como se dice assim, una dica, creo que es también, que áreas de 5 por 5 son aproximadamente 2 minutos en los postoperatorios. El máximo 3 minutos por este tamaño de área para tener seguridad y eficiencia, ¿sí? Okay. Ya. ¿Algo más puedo ayudar? Yo, en la etapa proliferativa o subaguda, ahí es cuando se comienzan a estimular los fibroblastos. Sí. Entonces, aún así no trabajamos térmico porque al 20% no es un efecto térmico. Y en la etapa justamente comienza a aparecer las pequeñas fibrosis que no son fibrosis, producto de la estimulación del fibroblasto. Aún así, no estaríamos estimulando, el efecto térmico no sería óptimo en esa etapa. Hablemos del día 8 al 15, por eso te pregunto. Vamos a hacer un raciocinio clínico acá. Calentamiento estimula posiblemente un efecto inflamatorio. Cuando tenemos cualquier efecto inflamatorio en la piel, se migran muchas células inflamatorias. Los macrófagos son los principales que llegan. La principal indicación de acción en un postcirúrgico, los macrófagos nos ayudan a producir factores de crecimiento. Los factores de crecimiento fibroblásticos acá son los principales en este momento. Sí. Entonces, en un postcirúrgico, tu cuerpo ya está inflamado, ya está produciendo esto en gran cantidad, y cuando aumentamos mucho la temperatura, podríamos producir mucho más. Y de esta forma producir mucho más la migración de los fibroblastos y mucho más colágeno. Y podríamos, por ejemplo, peorar las condiciones de fibrosis. Entonces, la temperatura acá debe ser controlada justamente por el modo de utilización pulsada, justamente para que nos ayude mecánicamente a disminuir las áreas endurecidas por la proliferación de las células y no van a producir más posibilidades de fibroblastos, justamente para no tenermos más fibrosis adelante. Si vamos a tener o no, no sabemos. Es por precaución acá, justamente para esto. Ahora, mira, si tiene una fibrosis tardía, cuando ya se pasó un mes, 2 meses, 3 meses, ahora nosotros tenemos una fibrosis mismo acá, porque se pasó la proliferación y ahí estamos en remodelamiento. En los remodelamientos ya se produjeron muchas fibras, ¿sí? Ahí entonces necesitamos sí de calentamiento, porque este calentamiento controlado vai nos ayudar a relajar estas fibras, ¿sí? Então, por esto é que nos preocupa. Acá en Brasil hay una grande discusión justamente en esto, porque hay profesionales que empiezan con ultrasonido continuo desde el primer día, por ejemplo, ya justamente para hacer calentamiento, para disminuir la posibilidad de producción, pero si está todo bien, y se está se pasando todo bien con esta cicatrización, se está se pasando todo bien con esto postcirúrgico, ¿por qué debemos interferir tanto? Sí, yo creo que muchas veces debemos utilizar una técnica cuando miramos en una evaluación
si hay estas áreas que están proliferando muchos fibroblastos que están endurecidas, si hay un problema circulatorio, si no hay ningún problema importante, no necesitamos de una energía tan intensa en un postcirúrgico. Muchas veces es bueno y tan bueno solamente un trabajo manual, ¿sí? Ahora, mira también, cuando hacemos un calentamiento, tenemos una situación muy buena para los edemas, hinchazos más tardíos, que ya están más endurecidos, no están tan líquidos, es que el calentamiento va a fluidificar, va a disminuir la viscosidad de los líquidos y facilitar la drenaje, por ejemplo. Entonces, hacer un ultrasonido y después un drenaje linfático manual es muy bueno, porque se disminuyó la viscosidad y se facilitó la drenaje linfática. Entonces. Ya, otra consulta, de lo mismo. Por favor. Aún hay agua, puede haber agua después del día 15 en ese cuerpo, y el ultrasonido, aparte de la afinidad por la grasa, va a tener mucha afinidad por el líquido. ¿No es una contraindicación al día 15-21 trabajar con este efecto térmico si tiene líquido aún, o sea, sin una indicación médica? Mira, el ultrasonido es capaz, la propagación del ultrasonido es muy, muy buena en la agua y en los geles, justamente por esto que utilizamos geles para la propagación, ¿sí? Correcto. Lo que nos dije la literatura es que la cantidad de agua que tenemos después de 5 o 100 días de un postcirúrgico es una agua que no está más tan líquida y no es pura. Entonces es una agua que va a tener una dificultad de volver hasta la circulación, justamente porque está riquísima, por ejemplo, de proteínas, porque está riquísima de células inflamatorias. Entonces, en este momento, no podemos pensar en una agua pura que propagaría mucho el ultrasonido. Es una agua que tiene sustancias sólidas, y justamente por esto que el ultrasonido es capaz de ayudar la migración de este tipo de sustancia, que es lo que llamamos mucho más de linfa de que de una agua pura, ¿sí? Claro que debemos saber lo que necesitamos en este momento. Tu cliente está con hinchazo muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, es necesario mucho más drenar que utilizar un ultrasonido. Es disminuir mucho este exceso de líquido para después saber si necesitamos realmente del ultrasonido. Tal vez otra técnica, un drenaje por presoterapia, un drenaje manual, otra técnica que nos ayude a hacer un movimiento de esta cantidad de acúmulo de líquido para después saber, por ejemplo, si hay fibrosis abajo, si hay alguna intercorrencia para utilizar el ultrasonido después. ¿Sí? Sí, Entonces, correcto. mucho, en un pós-cirúrgico, un postoperatorio, debemos saber que la evaluación es el segredo, ¿sí? Porque debemos saber cómo está la piel. Porque muchas veces sabemos que de 1 hasta 4 días es una cosa, de 4 días hasta 15 días es otra cosa, de 15 días adelante otra cosa, pero que hay técnicas más invasivas, menos invasivas, hay pieles diferentes también, una piel más joven, una piel más vieja, va a evoluir de forma diferente, va a proporcionar una cicatrización y un postcirúrgico diferenciado. ¿Sí? Última pregunta. Por favor, por favor. Posparto, poscesárea. Hablemos de una mujer con lactancia. ¿Hay alguna contraindicación? Ninguna, solamente no debemos utilizar sustancias en lo gel, sustancias que puedan precipitar. Sí, por ejemplo, me voy a poner un gel con una sustancia lipolítica, pero debemos saber si esta sustancia es contraindicada, ¿sí? Porque el ultrasonido va a promover lo que llamamos de fonoforesis, que es una gran penetración de las sustancias que estén presentes en el gel de tratamiento, por ejemplo. En la grasa debemos...
Con la Por leche favor. no habría ningún problema en esa mamá ni con nada. Ok. Solamente por el ultrasonido ningún problema, ¿sí? Es un trabajo localizado, no hay efecto sistémico, es un trabajo mecánico, no es una energía electromagnética, por ejemplo, que se propaga por todo el cuerpo. Entonces, esté tranquila que no hay peligro, sí, pero debemos solamente saber la indicación específica del programa para este tratamiento. Ok, gracias. Tranquilo. Seguimos un poquito más. Y todo lo que estoy hablando es para un post-cirúrgico estético, es para un post-cirúrgico de embarazo, es para un post-cirúrgico hasta ortopédico, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar aquí de una terapia combinada del ultrasonido más microcorriente, que es un programa para la cicatrización. Entonces, es posible. Lo que hablamos hasta ahora era solamente ultrasonido, pero en los mismos programas se puede poner la microcorriente junto con la aplicación del ultrasonido. ¿Es una ventaja? Sí, increíble. ¿Por qué? Porque la microcorriente, la literatura nos dice, por ejemplo, que acelera mucho la producción del trifosfato de adenosina. Esto para nosotros en un postquirúrgico es buenísimo. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener mucho más energía celular. La mitocondria vaya a nos producir mucho más ATP y después de esto entonces tenemos la cicatrización aceleradísima. Hay artículos científicos que nos dicen, por ejemplo, que es posible aumentar hasta 500% la cantidad de trifosfato. Y de esta forma tenemos una célula que va a absorber mucho más los líquidos, la cicatrización está aumentada en gran proporción. Sí, ¿por qué? Porque la síntesis de proteína es aumentada cuando aumentamos la energía celular por esta condición. Entonces, en todos los programas de postcirúrgico, perdón, no en todos, solamente en agudo y subagudo. En el crónico no hay, pero en el programa agudo y subagudo hay la microcorriente, sí, porque estamos necesitando del proceso de la regeneración de la piel, junto con todos los otros beneficios que ya hablamos, que el ultrasonido es capaz de hacerlo. Entonces, hablamos acá de una terapia combinada perfecta para un postcirúrgico, justamente porque combina lo efecto mecánico del ultrasonido, la cavitación, y con la corriente, que es una corriente polarizada, que trabaja con una cantidad de energía baja, y de esta forma nosotros estamos combinando con la misma cantidad de energía que nuestras células ya producen. Y por esto que es posible, por ejemplo, en un postcirúrgico de 24 horas, empezar con este programa de asociación del ultrasonido con la microcorriente, ¿sí? La microcorriente hoy es una corriente direccionada a todas las necesidades de producción de cicatrización, regeneración y hasta enjuvenecimientos cuando necesitamos producir colágeno. Sabemos, por ejemplo, que el aminoácido es una grande molécula y por esto no pasa adentro de las células con facilidad, porque la permeabilidad es selectiva y cuando aumentamos mucho la cantidad de fosfato, entonces producimos una posibilidad de hacer con que los aminoácidos lleguen con mucho más facilidad adentro de la célula y de esta forma vamos a producir mucho más proteína. Es lo que necesitamos para la cicatrización y tenemos una perfecta regeneración de los tejidos, ¿sí? En la terapia combinada también tenemos otro programa para postcirúrgicos que es el programa de fibrosis y adherencia.
que es un programa para tratar las fibrosis y adherencias más tardías, ¿sí? Cuando ya se pasó por todas las fases iniciales de las cirugías y se pasó por algo irregular, que no se pasó adecuado, entonces se queda un tejido duro, con irregularidad, y necesitamos entonces ablandar este tejido para movilizar, ¿sí? Entonces, en el programa de fibrosis y adherencia vamos a tener una combinación ahora, no es con la microcorriente para la fase inicial, pero ahora es con la corriente galvánica en la polaridad negativa fija, justamente porque la polaridad negativa es capaz de permitir una llegada mucho más intensa de agua en la área de la fibrosis. Y cuanto más agua se llega en la fibrosis, más fácil vamos a poder hacer una movilización, ¿sí? Esto es importantísimo. La característica principal de la polaridad negativa también es que es estimulante circulatorio y nos ayuda entonces a tener una vasodilatación, entonces va a llegar más sangre y más agua abajo donde estamos trabajando las fibrosis y nos ayuda mucho a ablandar los tejidos endurecidos para promover entonces esta liquefacción y de esta forma tenemos una movilización más fácil, justamente para que tengamos una mejora de estas fibrosis y adherencias tardías que dejan la piel que está adherida abajo en los músculos justamente con una fuerza muy grande y la piel no se moviliza más, está dura y adherida en la profundidad. Y necesitamos hacer soltar esto, ¿no? Desarrollar una técnica capaz de calentar, ablandar para movilizar las adherencias profundas, más tardías, entonces acá. Entonces, hablando de postcirúrgico, las grandes posibilidades del equipo es tratar desde el primer día de un postcirúrgico con un ciclo de 10% de posibilidad mecánica y solamente un efecto mecánico, no tenemos calentamiento. Después, pasando el tiempo, llegando ahí hasta a la fase inflamatoria se pasó, estamos produciendo células y ayudamos entonces el tejido con un poco más de energía para este efecto ser más intenso. Y después de se pasar entonces la fase de fibroblastía, empezamos con una situación más crónica y un poco más de estímulo donde se puede entonces aumentar la temperatura. Y la fase inicial aguda y subaguda, si es posible, tener la combinación, de la microcorriente. Entonces ganamos acá mucho tiempo porque muchos profesionales, por ejemplo, hacen el ultrasonido y después la microcorriente. Y acá estamos haciendo al mismo tiempo los dos. Ganamos tiempo por una gran área del cálculo del tiempo, el efecto de la microcorriente, entonces potencializando esto postcirúrgico, ¿sí? Entonces es una técnica muy buena acá. Acá un ejemplo para tenernos una finalización de las indicaciones, entonces, muchas veces en una abdominoplastia, con un ejemplo, sí, claro, hacemos una drenaje linfática, con compresión, descompresión, normalmente hasta un mes. Y debemos mirar, por ejemplo, si hay necesidad de hacer una drenaje linfática manual reversa, de acuerdo con la área de la cicatriz, porque no podemos migrar el líquido para el área de la cicatriz en los primeros tiempos de postcirúrgico, ¿sí? Y una idea acá es trabajar justamente con el ultrasonido de 3 MHz, que es la indicación de nuestros equipos, y
usar mucho gel, sí, para tener una piel, porque la piel va a estar mucho dolorida, sí, una buena cantidad de gel para tenernos un buen deslizamiento. 10% en el inmediato, 20% con 8 días, 50% de 12 días a más. Y acá las dosis más indicadas, sí, de energía para trabajar en los postcirúrgicos en la fase aguda hasta 0.4 watts, semiaguda después de 0.4 hasta 0.8, la fase tardía hasta 1.2, en las frecuencias más adecuadas de acuerdo con tu necesidad, es que trabajamos de 16 y 48 cuando necesitamos reparo o reparación del tejido. Y cuando tenemos mucha dolor, la mejor frecuencia es 100 Hz, justamente para bajar la movilización de la información de la dor por los neurones, por los nervios. Por esto necesitamos bajar las informaciones dolorosas en la frecuencia más alta, baja esto con más facilidad. ¿Sí? Entonces acá está todo un protocolo que está dito abdominoplastia, pero es la misma indicación para cualquier área del cuerpo. Estén tranquilas, por ejemplo, que se pasó una cirugía con la colocación de una prótesis, sí, de silicón, porque el ultrasonido no está, no hay ninguna interacción de la onda mecánica del ultrasonido con las prótesis y se puede trabajar con tranquilidad, tanto con el ultrasonido solamente cuanto con la microcorriente asociada en estos protocolos. Entonces, sí, si tiene algo con una contaminación, una situación de proliferación de bacterias, acá abajo dejé pequeñito aquí la indicación del uso de alta frecuencia, por ejemplo, en toda la área del tratamiento. Y se puede hacerlo antes del ultrasonido y después con seguridad, porque va a nos ayudar a disminuir cualquier riesgo de proliferación de las bacterias o infecciones específicas en la área de una cirugía. Dudas, lo que puedo ayudar más, por favor. Combinar con otras tecnologías como, porque tú hablas de adherencias profundas, combinar con otro tipo de tecnologías como la radiofrecuencia o la carboxiterapia, ¿qué tan efectivo funciona? Es posible, sí, pero necesitas saber las fases. Por ejemplo, la radiofrecuencia, necesitamos controlar la temperatura. La temperatura dita es que hasta 37 grados es una temperatura segura que no va a nos potencializar producir más fibrosis, por ejemplo. Y hasta va a nos ayudar a tratar. Entonces, mira, puedo pegar una fibrosis tardía, hacer la indicación del ultrasonido para fibrosis y adherencias, y una dica, entonces es, por ejemplo, hacer primero la radiofrecuencia con 37 grados e inmediato después el ultrasonido, justamente porque la radiofrecuencia va a hacer un calentamiento y hacer lo que llamamos de efecto tixotrópico, que es ablandar la fibrosis. El ultrasonido es mecánico, que va a nos ayudar a ablandar más mecánicamente después del calentamiento de la radiofrecuencia. La carboxiterapia también se puede utilizar y le indicaría utilizar, sí, después del ultrasonido. ¿Por qué? Primero, porque hay riesgos de contaminación que vamos a trabajar con agujas. Entonces, la carboxiterapia, por esto, siempre es la última técnica. Se necesita dejar el CO2 abajo por el tiempo que tu cuerpo se permita absorberlo
justamente para los efectos necesarios se pasen en la área. Entonces, se va a poner el gas y después hacer un ultrasonido que es mecánico, se va a disminuir los efectos del gas. Entonces, siempre el gas después del ultrasonido. Sí, la carboxiterapia es siempre en los protocolos, no solamente en los postcirúrgicos, solamente en la última técnica de aplicación adentro de la sesión de tratamiento, ¿sí? Solo en adherencias, o sea, en estadios de 90 días hacia adelante. Y sí, la radiofrecuencia igual. La radiofrecuencia cuando se pasa, mire, se va a controlar 37 grados, es posible 24 horas después de una cirugía. ¿Por qué? Es tranquilo, pero es necesario, muy importante, controlar la temperatura. No se puede pasar de 37 grados, ¿sí? Nunca en la fase inflamatoria y proliferativa, ¿sí? Porque el calentamiento va a aumentar la producción de las células. En este momento no necesitamos solamente a calentar un poquito, justamente para disminuir la posibilidad de producir más fibrosis, y también el sangre y linfa van a fluir más fácil cuando están un poquito calentados, facilitar tu drenaje linfática manual, por ejemplo. ¿Sí? Podría en la misma sesión hacer una radiofrecuencia de 37 grados, el ultrasonido 10% o 20% de acuerdo con la necesidad, y terminar con drenaje linfático manual, por ejemplo, en la misma sesión, tranquilo. Pero es una sesión de mucho tiempo, tu cliente necesita hasta pagar para esto, sí, porque es una sesión de más costos, de tiempo, de hora técnica, ¿sí? Y con respecto a las fibrosis tardías, así hemos tenido pacientes que han llegado 5 años postoperatorio. En esa fibrosis se podría utilizar la radiofrecuencia con mayor temperatura, ¿cierto? ¿O no tendría mucho efecto? La literatura nos dice que no. ¿Por qué? Porque acima de 39 grados vamos a producir más fibroblastos. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, con 38 grados, el máximo en esta fibrosis tardía, 38 grados, inmediatamente al calentamiento de la radiofrecuencia es necesario hacer una movilización mecánica intensa, porque el colágeno solamente se ablanda cuando está caliente. Después de un tiempo, cuando se baja la temperatura de la radiofrecuencia, el colágeno se queda duro nuevamente. Entonces, por ejemplo, me voy a tratar una fibrosis de un abdomen, me voy a hacer un cuadrante arriba de la cicatriz a la derecha, me voy a trabajar esta área e inmediatamente debo hacer una movilización. Después voy a calentar otra área y hacer una movilización. Y siempre junto así, porque se va a hacer toda la radiofrecuencia. Cuando va a empezar a hacer una movilización manual, el tejido ya bajó la temperatura, entonces no voy a tener una facilidad de movilización mecánica. Ok, perfecto. Y con respecto a los parámetros de la combinación de corriente galvánica con ultrasonido, como tienen alterada la sensibilidad, ¿qué tan alto podemos utilizar los joules? Solamente hasta tu cliente sentir un poquito de la sensibilidad, de la intensidad. No necesita ser una intensidad muy alta, solamente un poquito, ¿sí? Mas es necesario sentir. Ya. Y muchas veces ya no está sintiendo mucho por la cirugía, ¿sí? Entonces vaya aumentando a poquito y diciendo a ella que es necesario, porque muchos pacientes perceben muchas veces que es necesario sentir mucho para esto. No es, en este momento no es, solamente un poquito porque su efecto es solamente circulatorio. Ya. ¿Y la placa solamente en contacto con la piel, con gel, o no es necesario el gel? Siempre con gel. La placa del ultrasonido para cualquier programa con terapia con corriente combinada, gel. Gel neutro, no necesita de activos, el gel más simples
pero mucho gel, ¿sí? Ya, mucho tema. Para Y- cerrar el circuito de corriente de forma adecuada. Ya, perfecto. Y con respecto a la combinación de ultrasonido con microcorriente, la microcorriente es subsensorial, entonces la paciente no No vaya a siente nada. sentir. ¿Cuántos Sí, microamperes debería utilizar como máximo? lo que dije en la literatura hoy, nos dije que es entre 100 y 300 microamperes. Son las indicaciones más adecuadas para nos ayudar a la regeneración sin causar ninguna intercorrencia. De 100 hasta 300. Tranquilo. ¿En agudo o subagudo? Tanto faz. No hay ninguna diferencia. 100 hasta 300. Ok. Ya. ¿Y cada cuánto tiempo puedo realizar estas sesiones? De acuerdo, siempre se está con la programación adecuada para cada fase, se puede hacer hasta todos los días. No hay riesgos, pero muchas veces tu cliente ni es posible hacerlo todos los días porque está limitada su movilización, necesita de ayuda para llegar hasta ustedes o hasta los profesionales, ¿sí? O los profesionales se van a atender en la casa, ¿sí? Entonces, el mínimo para tenermos un buen resultado, 2 por semana. Okay. Alternando. O sea, puedo hacer una semana microcorriente, a la otra semana ultrasonido solo, una cosa así. Se puede hacer los dos en la misma sesión. Ah, ok. 2 por semana en la misma sesión. Ya, ok. Tranquilo. Repetir el mismo El protocolo. mismo programa ya tiene la propia corriente junto. ¿Sí? Ya. ¿Qué más? Nada tiene interferencia con una, de nuevo, voy a hacer un poquito majadera, Por favor. con el posparto, nada tiene interferencia con que esta mujer esté inflamada, reteniendo líquidos, que esté amamantando, ninguna, ni la microcorriente, ni la galvánica. Ninguna. Esté tranquila, ¿sí? La preocupación sería, por ejemplo, la introducción de una sustancia química, ¿sí? Un producto. Este activo, será absorbido y se quedará en la corriente de sangre. Y esto es preocupante porque... Radiofrecuencia tampoco, a pesar de que viaja a través del aire. Es tranquilo cuando se controla la temperatura y no vaya a cambiar modificaciones celulares, esté tranquilo. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Estrías, pensando que también es una cicatriz. La misma idea, pero este protocolo que hablamos acá es más adecuado para las fases iniciales, ¿sí? Entonces, si empezar a trabajar un ultrasonido, por ejemplo, en la estría, va a ayudar a mejorar la circulación, disminuir la inflamación, en una estría inicial, en una estría rubra, ¿sí? Pero en las estrías tardías no es tan bueno porque necesitamos entonces otros protocolos, hacer una inflamación grande, utilizar un peeling, una microdermabrasión, hacer un jet plasma, hacer algo más inflamatorio para después estimular la cicatrización. Ok. O sea, sería el mismo protocolo para una estría inicial. Todo igual. Acredito que es bueno. Ya. Si está inflamatorio, ¿sí? Sí. Y si incentivamos la inflamación, por ejemplo, con galvanopuntura. Después puede seguir con la idea de los mismos protocolos, ¿sí? Es posible. Porque va a inflamar, van a migrar las células inflamatorias y se va a empezar todo el proceso de regeneración. Entonces, lo que va a hacer después de la inflamación es la misma idea de un postcirúrgico. Ok. ¿Qué más? ¿Cuándo ya es posible empezar a hacer movilización de la cicatriz?
Mira, debemos saber cuál es el tipo de la cirugía primero, pero la cicatriz, como es un tejido muy profundo, movilizado, hay discusiones de que una cicatrización solo se queda finalizada totalmente después de 18 meses. Es un tiempo muy largo para la cicatrización. Después de se pasar en las tres principales fases iniciales inflamatoria, la fase inflamatoria de fibroplastía y remodelamiento, ya se quedó las peores situaciones de causar una intercorrencia, algo como 30 o 45 días. Yo, Fabiana, no movilizo cicatriz si no hay ninguna intercorrencia en la cicatriz. Les dejo hacerla solamente y no hago nada, ¿sí? Pero si hay una hipertrófica, una cicatrización hipertrófica y quiero hacer una movilización, yo me voy a empezar a hacer movilizaciones acerca de 30 o hasta 45 días después. Antes yo no lo hago justamente porque podemos hacer una movilización muy grande, hacer una abertura de la cicatrización justamente porque está remodelando hasta 30, 45 días. Fabi, yo tengo una pregunta. Por favor. Esto también se aplica para cuando hablamos de una cirugía como una cesárea. Todas. También. Todos los tipos. La cicatrización es la misma para la piel en cualquier área del cuerpo, de cualquier lesión cirúrgica, pero debemos saber lo que debemos saber. La idea de protocolo es lo mismo, pero debemos saber así. Es una cirugía que un paciente se pasó por una patología, está tomando está haciendo uso de una medicación específica, se está con una situación, por ejemplo, hay una cirugía de cáncer, ¿sí? Entonces debemos saber lo que es liberado por el médico para hacerlo. Ahora, si es algo normal, no hay una patología, una situación patológica asociada, no hay tantos riesgos, es más tranquilo. Gracias. ¿Algo más? Trabajo con frío, como crioterapia, ese tipo de cosas. ¿No es indicado en ninguna etapa? Yo no tengo esta experiencia, ¿sí? Acá en Brasil nosotros, los protocolos principalmente se van a trabajar mucho más con el calentamiento de que con el frío. ¿Por qué? Porque el frío es más inflamatorio hasta que el calentamiento. Entonces, yo no sé decirte de un protocolo específico del frío para postcirúrgico. No. Hasta tenemos muchos estudios acá de las fibrosis y las intercorrencias justamente causadas por el frío. Muchas gracias a ustedes, pues. Fabiana, muchas gracias. Yo la había visto en otras capacitaciones, así que... Camila es responsable, me llama y yo estoy acá. Gracias, gracias. Y siempre disponible. Tengo que comentarles que Fabiana está siempre disponible para nosotros. Entonces eso es muy importante. Somos muy gratificados por esa disponibilidad. Muchas gracias, Fabián. Y muchas gracias, Camila, también a Tonedem por todo el apoyo que nos han brindado hoy día y el conocimiento.